Hoy es viernes 15 de julio del año 2022. Este es el audiovideo número 51 con el tema de las 7 trompetas. Las 7 trompetas -1. Hablaré de las fiestas de Dios para llegar a conocer los tiempos de Dios. Los capítulos 8 y 9 del libro de Apocalipsis nos manifiestan las trompetas, de la primera a la sexta trompeta. Voy a leer Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Con la apertura del séptimo sello vienen las 7 trompetas. Hay silencio en el cielo, pero Cristo nos manifiesta que Dios no guardará silencio. En el Salmo 83, versículo 1, nuestras oraciones por medio de Cristo han llegado a Dios. Nos hará justicia con las trompetas. Continúan los juicios más severos. Sigo leyendo Apocalipsis capítulo 8, versículos del 2 al 6. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y vi, dice Juan, a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Cristo tiene los 7 espíritus de Dios. Lo vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Cada uno de estos 7 ángeles es Cristo. Esto es profético. Cristo ya tiene las 7 trompetas. Lo confirma la palabra estaban en tiempo pasado. Juan nos manifiesta antes de que los 7 ángeles se dispongan a tocar las 7 trompetas, a un ángel con un incensario, y que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. El incienso son las oraciones. Voy a leer Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Dice: suba mi oración en el Salmo
141:2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. En Éxodo capítulo 30, versículo 1, lo que el Señor dice a Moisés: harás asimismo un altar para quemar el incienso. Y en el versículo 7 dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y en el versículo 10, Éxodo capítulo 30, versículo 10. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado, para expiación. Una vez en el año para expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo al Señor. El día de la expiación sucede a la fiesta de trompetas y está relacionado con el incienso. Y la expiación. Continúo. Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Esto nos manifiesta la presencia de Dios. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Juan subió al cielo y nos declara lo que ve. Voy a leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y con la apertura del 6º sello, el terremoto y la presencia de Dios, puesto que los que están en la tierra observan al que está sentado en el trono, y están sufriendo la ira del Cordero, pero no el gran día de su ira. Voy a leer Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto. Voy a leer Apocalipsis 6, versículo 16. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. En el libro de los Salmos, el Salmo 68, versículo número 8, dice: un temblor ante la presencia de Dios. También podemos ver cuando Dios le entregó la ley a Moisés en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba. Para conocer a Dios hay que conocer a Cristo. Voy a leer lo que dice Jesús en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos del 7 al 10. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Considerando que el libro de Apocalipsis es un libro de profecía y que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, Apocalipsis 19:10. Para conocer los tiempos de Dios hay que conocer las fiestas de Dios y lo que además nos dice Jesús. Escudriñad las escrituras en el libro de San Juan o Juan, capítulo 5, versículo 39. Todo el capítulo 23 del libro de Levítico nos menciona las fiestas directamente relacionadas con Cristo, pero también hay fiestas que nos relacionan directamente con Él. Voy a leer algunos versículos del libro de Levítico capítulo 23 y lo referiré, con las fiestas que se mencionan en otros libros de la Biblia. Levítico capítulo 23 versículos del 1 al 3. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es del Señor en donde quiera que habitéis. Hay que recordar que el Antiguo Testamento o pacto es una parábola para el Nuevo Testamento o pacto, así como corresponde la primer creación a la segunda creación. En 6 días creó Dios los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y el séptimo día reposó. Así será también el séptimo día o séptimo milenio en la segunda creación. Es el reposo de Dios, el reino milenial de Cristo. Estamos viviendo el año 6992. Hay que recordar en el libro de Daniel, capítulo 7, el versículo 25. Y también en el libro de Mateo, capítulo 24, el versículo 3. Al ser confirmado el pacto, como está escrito en Daniel 9:27, inician los últimos 7 años del presente siglo. Viene la siega del fin del siglo. En el libro de Mateo o San Mateo, capítulo 13, versículo 39. El sexto milenio, también llamado sexto día de la segunda creación. Cada día en la segunda creación dura 1000 años. Con la confirmación del pacto entre muchos por las 12 tribus de Israel, también dará inicio la semana 70 de Daniel, los últimos 7 años del presente siglo. Continúo con el libro de Levítico, capítulo 23, versículos del 4 al 6. Estas son las fiestas solemnes del Señor, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es del Señor.
Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura al Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. Voy a leer Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La comunión con Cristo. Voy a leer Primera de Corintios, capítulo 5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La levadura es la hipocresía. En el libro de San Lucas, capítulo 12, versículo 1. Sigo con el libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 9 y 10. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra. La tierra que Dios nos da está en la nueva creación, en la tierra prometida. Dice Dios: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y ceguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos. Mies significa maduro, gavilla significa atado, primicia significa primer fruto. Voy a leer del libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida.
Sigo leyendo Levítico 23, la fiesta de las semanas, versículos 15 y 16. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. 50 días después de la resurrección de Cristo, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés para formar la iglesia. Los 12 apóstoles son los 12 cimientos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Voy a leer del libro de los Hechos, el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 16, versículos 9 y 10, la fiesta de las semanas. Deuteronomio capítulo 16, versículos 9 y 10. Lo voy a leer. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas al Señor tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Señor tu Dios te hubiere bendecido. La fiesta de las semanas está relacionada con primicias. También los 144,000 de las 12 tribus de Israel son primicias, el remanente de Israel. Voy a leer Apocalipsis 14, versículos 4 y 5. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La hoz también está referida con la fiesta de las semanas. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 14 al 20. Hay que recordar que el sexto mes es a la mitad de la semana 70 de Daniel, y el siguiente día y el siguiente mes, el séptimo mes, es la fiesta de trompetas. Dios ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, dice Dios, en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 1 al 20. Sigo leyendo en el libro de Levítico, capítulo 23, versículos del 23 al 25. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo.
una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Hay un ejemplo de la ofrenda encendida en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos del 1 al 8. Continúo leyendo en el libro de Levítico, capítulo 23, sigo leyendo en el libro de Levítico, capítulo 25, versículos, me brinqué, voy a continuar leyendo Levítico 23, versículos del 26 al 28. Levítico 23, del 26 al 28. También habló el Señor a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Trompetas y expiación, el año del jubileo. Voy a leer ahora sí Levítico 25. En el libro de Levítico, el capítulo 25, los versículos del 8 al 10. Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Como está escrito aquí, viene la libertad en la tierra a todos sus moradores, el año del jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, la tierra prometida, el reposo de Dios con nuestra familia. Será como está escrito en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53, con la fiesta de tabernáculos. Voy a leer Primera de Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Continúo leyendo en el libro de Levítico, capítulo 23, los versículos 33 y 34. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos al Señor por 7 días. Y en el versículo 39 y 40 dice: pero a los 15 días del mes séptimo
Cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Señor por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante del Señor vuestro Dios por 7 días. Los israelitas o judíos hacen cabañas en la fiesta de tabernáculos y llevan frutos y ramas. Es un acto de la carne y no de la fe. Abandonaron el pacto, como está escrito en el libro de Deuteronomios, capítulo 29, versículo 25. La ley es espiritual. Romanos 7, versículo 14 lo dice. Lo que hay que ofrendar a Dios es lo mejor de nosotros. Estos son los frutos de una vida con Cristo. Tener fe, hacer justicia y no cansarnos de hacer el bien. Ya que el tabernáculo de Dios, mientras estemos en esta tierra, es nuestro cuerpo. Voy a leer Filipenses, capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Como sacerdotes de Dios, estos son los sacrificios que a Dios le agradan. En el libro de Hebreos capítulo 13, versículos 15 y 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesús, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y en Oseas, en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y lo que dice Jesús a los fariseos, abro un paréntesis, el nombre fariseo, palabra hebrea que significa separado, que viene de un grupo de hombres piadosos llamados chasidim, entre paréntesis santos. Este movimiento derivó en la secta de los fariseos, que estableció su propia justicia sin necesidad espiritual alguna. Los fariseos no creían en la resurrección de los muertos. Lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículos del 6 al 8. Característica de los fariseos: un apego estricto a la letra de la ley, sobrecargada con interpretaciones tradicionales, explicaciones orales, que según se suponía que el Señor las había comunicado a Moisés, la ley oral, que tenía igual aplicación que la ley misma. El gran conjunto de tradiciones, comentarios e interpretaciones se conoce como Misná y Gemara, que forman el Talmud. Continúo con las fiestas de Dios. También la fiesta de la siega. Los primeros frutos de tus labores
que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de las cosechas a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Aquí lo voy a suspender y continúo, si Dios quiere, en el próximo audio video.